El Gabinete de Guerra de Israel se ha reunido por tercera vez para analizar cómo responderá al ataque lanzado por Irán el pasado sábado. Mientras tanto, la Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Teherán por este ataque. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Líderes mundiales continúan pidiendo a Israel y a Irán evitar una mayor escalada en Oriente Medio tras el ataque con drones y misiles perpetrado por Teherán el pasado sábado. El canciller alemán Olaf Scholz cierra su visita de 3 días a China con un encuentro con el presidente de ese país, Xi Jinping, con quien dialogó sobre las relaciones comerciales entre ambos países. En El Salvador, el régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele cumple 2 años. Mientras muchos salvadoreños celebran poder disfrutar de la tranquilidad, otros denuncian el arresto de personas inocentes en el marco de la lucha contra grupos criminales. Israel actuará con inteligencia estratégica en su respuesta a Irán. Esto ha expresado hoy el ministro Benny Gantz, miembro del Gabinete de Guerra de Israel, tras una tercera reunión para estudiar la respuesta a Teherán luego del ataque del sábado. Entre tanto, varios países como Alemania han pedido al gobierno de Benjamín Netanyahu actuar con moderación. El temor de Berlín a una mayor escalada ha motivado un nuevo viaje de la ministra alemana de Exteriores a Israel. Las defensas aéreas derribaron estos drones iraníes sobre Israel el pasado fin de semana. Las potencias occidentales están muy atentas a los próximos movimientos de Israel. Teherán dice que ejerció su derecho a la autodefensa tras la destrucción de su embajada en Damasco atribuida a Israel. Países como Kenia, Estados Unidos o Alemania condenaron a Irán. El régimen iraní ha lanzado un ataque sin precedentes contra Israel y ha llevado a la región al borde del abismo. Irán está aislado. Israel pide a sus aliados que castiguen a Teherán con sanciones, que se sumarían a las que Estados Unidos decretó hace tiempo. La Unión Europea, por su parte, estableció sanciones debido a las violaciones de derechos humanos en Irán, el programa de armas nucleares, terrorismo, la venta de armas a Rusia y el apoyo a Siria. Expertos creen que no es suficiente. En la actualidad ya hay sanciones contra Irán que incluyen, por ejemplo, la construcción de drones. Pero ello no ha impedido que los iraníes fabriquen cientos de ellos. Estamos al borde de grandes cambios geoestratégicos. Ahora muchos temen que las represalias israelíes puedan llevar a una escalada regional incontrolable, lo que ha llevado a los líderes occidentales a pedir moderación a Tel Aviv. Estados Unidos ya advirtió que no participará en una respuesta militar y la Unión Europea pide calma. Debemos contribuir a rebajar la tensión. Hemos dicho claramente que una escalada regional no beneficiaría a nadie. Uno de nuestros principales objetivos es asegurarnos de que no se incremente la tensión. Nos llevaría al borde de una situación imprevisible en Oriente Próximo. Imprevista e impredecible, con Gaza aún bajo intensos bombardeos, los rehenes atrapados en el fuego cruzado y una catástrofe humanitaria. El comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, llamó a todos los estados que tengan influencia a hacer todo lo que esté a su alcance para detener la creciente crisis humanitaria y de derechos humanos en Gaza. Resolver la catastrófica situación de los civiles debe ser una prioridad, agregó el portavoz de esa oficina de la ONU. Según la autoridad sanitaria de la franja controlada por Hamás, casi 34.000 personas murieron desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza. Vastas partes del territorio han quedado reducidas a escombros y más de 1.700.000 personas resultaron desplazadas. Valoramos ahora los escenarios en torno a la respuesta de Israel a Irán con el periodista Sal Emergue, a quien saludamos a esta hora en Jerusalén. Sal, buenas noches para ti. Israel insiste en que responderá al ataque de Irán, pero todavía no ha dicho cómo. ¿Qué nos puedes decir sobre las posibilidades que se contemplan?
Hola, Carol. Pues una vez Israel decidió responder al primer ataque directo de Irán, hay tres opciones para Israel que están relacionadas seguramente con la Guardia Revolucionaria iraní y quizás con el programa nuclear iraní. La primera opción es un ataque de la Fuerza Aérea contra objetivos iraníes que he dicho antes, dentro de Irán. La segunda opción es un ataque también de la Fuerza Aérea o del Ejército, de otros tipos de ataques, pero contra objetivos iraníes fuera de Irán. Por ejemplo, la Guardia Revolucionaria o las milicias, o por ejemplo lo que pasó el 1 de abril, cuando fue el ataque contra este oficial de Al-Quds que provocó la respuesta iraní. Y la tercera opción, por último, es un ataque que puede ser un ciberataque o un ataque, diríamos, en la sombra, es decir, un ataque llevado a cabo por el Mossad contra objetivos de Irán. Todo ello, el objetivo israelí es no provocar una guerra con esa represalia y, sobre todo, no provocar el enfado y el enfrentamiento con el presidente Biden. Bueno, Sally, con las actuales tensiones con Irán, ¿se esperan entonces cambios en la ofensiva en Gaza y en la tan anunciada operación en Rafah? Todo depende. Si la tensión actual se convierte en escalada y una guerra, evidentemente influirá y retrasará las operaciones militares de Israel en Gaza. Si no, si se mantiene solo la tensión, es muy posible que Israel, como muchos piden aquí en Israel al gobierno, y es que responda de forma limitada para poder centrarse en las prioridades de Israel, que eran a corto plazo, según el primer ministro Netanyahu, acabar con Hamas y liberar a los secuestrados. Y para ello está, lo que tú decías antes, la operación terrestre en Rafah. Te puedo decir que hay preparativos intensos para que la operación en Rafah sea ya cuestión de días o semanas para empezar una operación, como sabes, tiene también la oposición del presidente Biden. Así que estamos atentos a lo que puede pasar, pero es evidente que todo está relacionado, tanto la franja de Gaza, el enfrentamiento con Hezbollah, como por supuesto el gran enfrentamiento posible de la guerra con Irán. Pues estaremos muy atentos a esa respuesta de Israel a Irán. Sal Emergui en Jerusalén, gracias por estas informaciones. A ti. Cambiamos de tema. El canciller alemán Olaf Scholz se reunió este martes con los líderes chinos para cerrar una visita de 3 días al gigante asiático en momentos en que las relaciones económicas y diplomáticas entre la Unión Europea y Pekín son cada vez más tensas. Tras una reunión con Scholz, el primer ministro chino Li Qiang aseguró que los intereses económicos de ambos países siguen estando profundamente entrelazados. El presidente Xi Jinping, por su parte, advirtió a Scholz contra medidas proteccionistas, afirmando que ambos países dependen del libre comercio. Alemania lanzó el año pasado una estrategia para reducir su excesiva dependencia económica de China. Scholz también habló con los líderes chinos sobre la guerra en Ucrania. En su última rueda de prensa antes de abandonar Pekín, Scholz aseguró que está haciendo presión para encontrar una solución diplomática a la guerra. Escuchemos lo que dijo. Por eso es importante que Alemania, así como todos los demás amigos de Ucrania, siga apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Y al mismo tiempo, proseguiremos con nuestra labor diplomática en favor de Ucrania. Y a propósito de esta guerra de Rusia en Ucrania, Moscú está intensificando los ataques contra infraestructuras energéticas en todo el territorio ucraniano. Desde finales de marzo, los ataques con misiles han dejado en ruinas algunas de las mayores centrales eléctricas del país. Ante esta situación, el ministro ucraniano de Energía, German Halushenko, ha hecho un llamado a la población a estar preparada para nuevos apagones en las próximas semanas. En la línea del frente, ingenieros y electricistas arriesgan sus vidas para reparar algunos de los destrozos más severos. El campo de batalla está muy cerca de esta localidad en la región ucraniana de Donetsk. Aquí trabajan Yaroslav y sus colegas. Los electricistas acuden cada vez que hay daños en las líneas eléctricas. Hace tiempo que los impactos de artillería ya no asustan a los hombres durante los trabajos de reparación. Mi familia está en contra de este trabajo, no les gusta que venga aquí, pero nosotros nos entregamos a nuestro trabajo. Es algo que tenemos que hacer. El pueblo ha sido blanco de muchos ataques rusos. La mayoría de las casas y la escuela primaria han sido destruidas. Sin embargo, más de 100 personas siguen viviendo aquí y ven a los técnicos como héroes.
Ellos son nuestro último vínculo con la civilización. Sin electricidad estamos aislados por completo. No hay agua ni gas, nada funciona. Lejos del campo de batalla, en la ciudad de Kharkov, las labores de reparación parecen aumentar, ya que Rusia ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania. Esta subestación sufrió daños recientemente. Las constantes alarmas aéreas hacen casi imposible reparar el equipo. Увага! В області оголошено повітряну тривогу. Просимо всіх терміново пройти. Hoy se escuchan por cuarta vez las alertas para que todo el personal acuda de inmediato al refugio. En un lugar seguro tenemos la oportunidad de hablar un momento con el ingeniero a cargo. Todo es muy difícil. Siempre que comenzamos a reparar algo, salta una alarma. Y cuando volvemos, tenemos que empezar todo de nuevo. Las grandes centrales eléctricas son blancos codiciados para los rusos. La devastación en esta central termoeléctrica cerca de Kharkov es enorme. 6 misiles de crucero rusos destruyeron la sala de máquinas y obligaron a cerrar toda la instalación. Basta con mirar alrededor para ver la magnitud de los daños. Estamos hablando de kilómetros de tuberías, kilómetros de cables destruidos. Esto no llevará meses arreglarlo. Esto llevará años. Antes de ser destruida, la central suministraba electricidad a cientos de miles de personas, dice el ingeniero. Es casi imposible compensar su pérdida. Una pequeña esperanza sería que los países occidentales suministrasen piezas y equipos para la reconstrucción de la planta. Hacemos todo lo humanamente posible, pero si recibiéramos algún tipo de ayuda de otros países, especialmente técnica, estaríamos muy agradecidos. Mientras tanto, Rusia continúa sus ataques diarios contra la red eléctrica ucraniana. A los habitantes de Kharkov y de muchas otras ciudades les esperan probablemente más noches en medio de la oscuridad. Ya Paco Furio está en estudio, lo que quiere decir que es la hora de pasar a la información económica para hablar del FMI. Paco. Así es, entre tanto pesimismo, unas previsiones algo optimistas, Carol. Y es que en su informe sobre perspectivas económicas globales, el Fondo Monetario Internacional destacó la sorprendente resiliencia de la economía global y pronosticó un crecimiento del 3,2% para 2024 y otro tanto para 2025. Entre las grandes economías, la de Alemania será la de peor desempeño. Para Rusia se prevé, por el contrario, un fuerte crecimiento. Una de las causas del optimismo es la inflación en descenso, que permite pensar en una bajada de los tipos de interés. Según el organismo, el alto precio del petróleo y la guerra en Ucrania son factores de riesgo. Nos vamos a Nueva York para analizar este informe del FMI. Ana Nieto, el año pasado había mucho optimismo, pero en 2024 se habla de resiliencia. ¿Qué ha ido mejor de lo pensado? El economista jefe del Fondo Monetario, Pierre-Olivier Gourinchas, como dices, ha hablado de la resiliencia, del avance en la rebaja de la inflación, pero también de una recuperación lenta, aunque desigual, y con riesgos. Uno de ellos, el proteccionismo comercial. La evolución favorable se explica por la buena marcha de la oferta, por los menores shocks energéticos y también por el incremento de la mano de obra que viene de la mano de la migración a economías avanzadas. Parte del empuje también llega de la buena evolución de la economía de Estados Unidos, donde crece la productividad y crece mucho el empleo. La Unión Europea, sin embargo, se recupera muy lentamente y también desde niveles muy bajos debido a la mala evolución no solo de Alemania, también de Francia, que se compensa parcialmente por el mejor desempeño de las economías de España, de Bélgica y de Portugal. Gourinchas ha hablado de que el riesgo de calentamiento de la economía de Estados Unidos podría llevar a la Reserva Federal a ser muy prudente con la rebaja de las tasas de interés, mucho más prudente que el resto de los bancos centrales. Y de hecho hoy el presidente de la Fed, Jay Powell, ha dicho que los datos de la inflación del primer trimestre del año les llevan a crear incertidumbres sobre si se podrá rebajar las tasas de interés este año o no, si no se ralentiza el crecimiento económico. ¿Y cuáles son las perspectivas en América Latina, especialmente en Argentina?
Pues el crecimiento de América Latina y el Caribe en conjunto pasa del 2,3% del año pasado al 2% para este año, para luego subir al 2,5% en el año 2025. Las grandes economías, Brasil y México, ralentizan su crecimiento. Más fuerza pierde México, que va a cerrar este año con un avance del PIB del 2,4% según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Para Argentina se espera una fuerte caída de la inflación y una mejora del PIB, aunque este año todavía va a estar en negativo, en 2,8%, para luego subir el año que viene al 5%. Gourinchas ha dicho que el paquete de estabilización del país para restablecer la estabilidad económica es muy ambicioso y está empezando a verse en las cifras de inflación. El FMI, que es prestamista en Argentina, ha dicho que queda mucho por hacer y que se está haciendo seguimiento cercano. Muchas gracias, Ana, por este análisis. Gracias. Muchos inversionistas contuvieron el aliento cuando Irán lanzó un ataque sin precedentes con drones y misiles contra Israel en la noche del sábado. El ataque se produjo el mismo día en que la Guardia Revolucionaria detuvo un buque de contenedores relacionado con Israel cerca del estrecho de Hormuz. Si el conflicto se extiende, el mayor riesgo para la economía será la posible reacción de los mercados energéticos. Sin embargo, hasta ahora los precios del petróleo no han variado mucho desde el ataque, pues parece que el mercado ya había tomado en cuenta la inestabilidad actual. Por otra parte, si Irán o los rebeldes hutíes siguen atacando buques vinculados a Israel en la importante ruta comercial que atraviesa el estrecho de Hormuz, podrían dispararse los costos del transporte marítimo mundial. Y para saber más sobre las posibles consecuencias económicas de este ataque, conectamos ahora con Arcadio Martínez, experto en comercio internacional y logística desde Copenhague. Saludos y gracias por atendernos. De momento parece que los mercados no se han visto afectados por el ataque iraní, pero sí es cierto que ahora miran con cautela a la posible respuesta israelí. ¿Qué escenarios contemplan los economistas? Hola Paco, pues ahora mismo lo que podemos ver es que esto puede ser un impacto directamente en el comercio internacional, donde los costes aumentarán por la inflación y sobre todo una desaceleración del PIB por culpa de este aumento de los costes. Luego, por último, lo que podemos ver es un incremento en los costes de transporte marítimo, como ya has comentado, que era por los ataques de los hutíes, y ahora mismo esta escalada puede aumentar mucho más el coste total por el incremento de las tensiones. Es decir, un aumento de la tensión en el Mar Rojo, por donde transitan más de 20.000 cargueros anualmente, ¿podría provocar una crisis en el comercio mundial? ¿Se contempla este escenario? Sí, bueno, ya cuando empezaron los ataques en octubre, esto ya directamente lo que hizo fue desviar la mayoría. Ahora mismo estamos en un 30% del tráfico que había anteriormente en el canal de Suez, debido a que los ataques en el Mar Rojo ha desviado todo el tráfico de contenedores mundial y también de los tanques de producto. Ahora lo que estamos viendo es una escalada también que podría afectarse al estrecho de Hormuz, y ahora mismo pues lo que vemos es que directamente Rusia, Europa, están afectados con el tráfico con India y con China, y esto pues puede escalarse un poco más a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial podemos ver que estas cuatro economías se verán muy afectadas. Pues muchas gracias por estas informaciones, Arcadio Martínez, experto en comercio internacional y logística. Y ahora nos vamos a El Salvador. Sí, Paco, vamos a ese país de Centroamérica porque desde hace 2 años El Salvador vive en un régimen de excepción que suspende derechos constitucionales. Esto ha permitido el masivo despliegue militar y policial para desbaratar las estructuras de las pandillas o maras y reducir así drásticamente el delito. De acuerdo con varias ONGs, El Salvador es hoy el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Y según denuncian muchas familias, entre los 80.000 detenidos hay personas inocentes que han muerto bajo custodia estatal o que sufren torturas en las cárceles. Aún hay policías en las calles, pero en el centro de San Salvador hoy se respira tranquilidad. Podemos disfrutar de nuestras calles, de nuestros espacios públicos. Estamos mejor porque agarraron todos los mareros. No estamos seguros 100%, ¿verdad? Porque este es un proceso. Pero esa tranquilidad no ha sido para todos.
Muchas familias denuncian que en el marco de la lucha contra los grupos criminales conocidos como maras, se ha detenido a personas inocentes cuyo paradero es desconocido. Yo siento que es injustamente lo que el señor presidente hace. Y más que todo, digo yo me conformara que me dijeran, aunque sea de lejos, mira, ya está tu hijo. Yo que de lejos me conformaría, que me dijeran, aquí está tu hijo. Cada mes, pequeños grupos, mayoritariamente de mujeres, marchan para demandar información de sus familiares. Temen que sus parientes pasen a engrosar la lista de las más de 240 personas que han muerto bajo custodia estatal, tal como lo registran ONGs. ¿Qué le parece que en un mes fallezcan 48 personas que van entre las edades de los 20 a los 28 años de edad? Y que en la causa de muerte le ponen muerte natural. ¿Es posible que una persona joven sin ningún padecimiento en menos de un mes fallezca en una cárcel? No, esos son indicios de que muy probablemente ha habido tortura y de hecho tenemos pruebas de eso. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele lo niega. Es falso que existan personas que han salido con signos de tortura de centros penales. Eso no es verdad. Yo creo que hay, digamos que un afán de protagonismo y de llenar titulares de prensa de algunas organizaciones sociales. Incluso hay organizaciones que ni siquiera son organizaciones, son cuentas de Twitter que generan o que tratan de generar ruido con información falsa y totalmente desencuadrada de la realidad. El periodista Víctor Barahona denuncia haber sido víctima de torturas en la cárcel, donde estuvo preso 11 meses acusado de agrupación ilícita. Claro que hay tortura, tanto psicológica y física. Yo fui uno de los que me agredieron con tortura física. Te castigaban toda la noche sin dormir, hincados o haciendo ejercicio, o te daban tus macanazos, como se le llama. Eso es tortura. La sindicalista Dolores Almendariz también estuvo presa 7 meses. Fue acusada de asociación ilícita. Si usted agarra un poquito más de agua de lo que le toca, porque son 7 vasitos para que usted se bañe, y si usted agarra más, vienen ellos, la agarran o cuelgan en unas telas ciclones, lo dejan colgado con las 2 manos hacia arriba y usted queda en pinganita. Entonces ahí pasa las 24 horas. Mientras el gobierno de Nayib Bukele goza de popularidad por la caída de los índices de delincuencia, las familias siguen demandando en las calles respuestas sobre el paradero de sus hijos e hijas, cuando siguen suspendidas las garantías constitucionales por el régimen de excepción. Pese a la tranquilidad que se vive en las calles de El Salvador, en las redes sociales se menciona constantemente los nombres de las personas que murieron bajo custodia estatal durante la vigencia del régimen de excepción. Nombres como el de Alejandro Mason, un ex asesor de Nayib Bukele que murió detenido y cuya familia asegura que fue torturado. Vamos ahora a Colombia porque allí el gobierno anunció que el comandante del principal grupo de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco, está fuera de la mesa de negociaciones de paz y que el paradero del líder del autodenominado Estado Mayor Central es desconocido. Según el gobierno, el grupo está dividido, por lo que eligieron como interlocutor a otro cabecilla de la facción, que cuenta con unos 3.500 combatientes. No obstante, los diálogos están actualmente congelados después de que el presidente Gustavo Petro decretara el fin del cese al fuego bilateral tras el asesinato de una líder indígena por parte de los rebeldes en marzo. El lunes, Mordisco apareció en un video advirtiendo al gobierno que el futuro de los diálogos dependía del reinicio de la tregua. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, llega este martes a Colombia para reunirse con su homólogo Gustavo Petro. El nuevo encuentro de 2 de los principales líderes sudamericanos se realiza en medio de las tensiones entre México y Ecuador y también de la incertidumbre que arroja el proceso electoral venezolano de cara a los comicios del próximo 28 de julio. Brasil y Colombia han manifestado su preocupación por las trabas impuestas para la inscripción de algunas candidaturas presidenciales de la oposición venezolana. El miércoles será la principal jornada de trabajo de los mandatarios, que también inaugurarán la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y vamos ahora a Dinamarca porque allí un incendio ha causado grandes daños en uno de los edificios más emblemáticos de la capital, Copenhague. Se trata de la antigua Bolsa de Valores, cuya construcción remonta al siglo XVII
y donde se estaban realizando trabajos de renovación. En el interior había pinturas danesas de valor incalculable, lo que llevó a varias personas a precipitarse a las llamas para salvarlas. Las autoridades investigan las causas del incendio. No le temas a nada, dice la publicidad en la antigua bolsa de Copenhague. Pero durante los trabajos de renovación llegó la tragedia. Siglos de historia devorados por las llamas. Los bomberos acudieron rápidamente para salvar el edificio y su irreemplazable colección de arte. La Bolsa de Comercio está en llamas. Fue construida por Cristian IV hace 400 años. Fue el centro comercial del norte de Europa por 4 siglos. Era el hogar de 400 personas que trabajaban aquí para empresas danesas. Y ahora nuestra casa está en llamas. Los transeúntes observaban consternados cómo se propagaba el incendio. Algunos trataron de salvar algo del preciado patrimonio. Es nuestro Notre Dame, es nuestro tesoro nacional. Me conmocionó mucho ver a la gente entrar corriendo al edificio para sacar las pinturas. No tengo palabras. Es un edificio de 400 años que sobrevivió a los demás incendios que redujeron Copenhague a cenizas. Es una terrible pérdida. Las colas de dragón que formaban su emblemático pináculo simbolizaban la protección por parte del animal mitológico. Pero el fuego también lo devoró. Los bomberos salvaron lo que pudieron. La mitad del edificio resultó destruida y solo queda la esperanza de la reconstrucción. Un horror absoluto. Es parte de la historia de la ciudad y no dejaremos que se la lleven las llamas. Haremos todo lo que podamos para reconstruirla. La única buena noticia es que no hubo heridos en el devastador incendio que destruyó parte del patrimonio histórico de Dinamarca. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias. Sigan con nosotros.